hoy conversando con la doctora Jenny Rincón, coloproctóloga, hablando sobre ano húmedo y prurito anal. Y justamente, pues, en el primer bloque lo que hacíamos era contextualizar todo lo que tiene que ver con coloproctología y afecciones del ano y el recto. Pero ya en esta parte, pues, vamos a comenzar con el desglose del tema que hemos planteado para este día, que como decía el doctor Amaury García, quizás no es un tema muy conversado, muy tradicional, pero el hecho de que lo estemos planteando aquí quiere decir que es un tema al cual usted debe ponerle atención y buscar ayuda. Entonces, comenzar, doctora, definiendo cuando hablamos de ano húmedo, de qué hablamos, y en el caso del prurito anal también definirlo desde el punto de vista de la coloproctología. Bien, el prurito anal es una afectación cutánea que puede afectar el ano. Usualmente a veces se utiliza de manera equitativa el término de ano húmedo para prurito anal. Sin embargo, hay que puntualizar que no siempre habrá ano húmedo cuando haya prurito anal. Okay. O sea, el ano húmedo se refiere a esa humedad que es provocada por la salida de moco que viene de la mucosa del recto, o sea, viene desde arriba. O sea, producimos moco de manera normal. En el interior del tubo digestivo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, cuando ese moco se escapa a través del ano, entonces se produce esa condición. Exactamente. Entonces, no es habitual que eso suceda, ¿no? No es habitual. Y hay siempre una causa que, bueno, cuando digo causa, es que responde a algo secundario, pero usualmente la mayor parte de los casos no se conoce el origen del por qué se produce el prurito. El prurito. Exacto. Que es esa picazón. Esa picazón, esa comezón que, bueno, muchos están familiarizados con el tema porque de hecho muchos piensan que siempre que pica en el ano es por parásitos. Sí. Por parásitos, sí. De parásitos de muchachos. Sí, ya lo sabes. Sí. Me ha llegado a la consulta, ay, pero doctora, yo me tomo un desparasitante porque me picaba. Y como quiera, y sigo igual. Claro, porque el problema no eran los parásitos. Claro. Entonces, doctora, decía que estos son síntomas, ¿cierto? Manifestaciones. Se pueden presentar juntas, pero también pueden presentarse por separado. Sí. Y considerando que son un síntoma y que ya decíamos, un síntoma al cual hay que ponerle atención, no automedicarse y demás, ¿pueden asociarse a cuáles patologías, doctora? Bien. Hay varias son las causas de que podemos investigar en el paciente que presenta prurito. Pero antes de pasar a las patologías, sí, lo primero es investigar cómo es la higiene de ese paciente desde el punto de vista de la evacuación. Porque hay muchos pacientes que al momento de higienizarse no lo hacen bien o no lo hacen de la manera correcta o utilizan, por ejemplo, papel de baño muy grueso, que eso puede afectar, puede escoriar el ano. Y haciendo un paréntesis aquí, lo recomendable es lavarse, no usar papel de baño. Y en su defecto, doctora? ¿Qué pasó? Así mismo, sin papel de baño no hay higiene. Así mismo, en sustitución del papel de baño se puede utilizar toallas húmedas, pero que no tengan perfume, porque esa es otra cosa. Abusan de las toallas que tienen perfume y eso también puede causar irritación. Irritación del ano. Del ano, exactamente. Entonces, doctora, la recomendación por coloproctología es que cuando defecas te laves con agua. Agua y jabón. Agua y jabón. Hay un jabón simple, tampoco jabón de olor, ni nada de eso. Ok. ¿Algún jabón en particular, doctora? Jabón de glicerina, jabón de Castilla, que son jabones nobles que no tienen perfumes y que tienen bajo contenido de agentes así químicos. Sí. Jabón de glicerina, una buena opción. Entonces, ese es el primer elemento que hay que tomar en consideración, la higiene que se tiene luego de la defecación, ¿verdad? Sí. Después, ¿con qué seguimos, doctora? Luego seguimos con la parte de la dieta del paciente. O sea, un paciente que tiene una dieta baja en fibra, que por ende, pues tiene tema de constipación, o sea, un estreñimiento ya instaurado, pues es un paciente que va a tener prurito debido a que la dureza de las heces puede lacerar. O sea, lacerar es como hacer pequeñas grietas o heridas a nivel de la piel del ano, que es muy delicada, y eso pues genera la picazón. Claro, esos son factores asociados al prurito anal.
Y dentro de esos otros factores, doctora, entonces decía higiene, dieta. ¿Qué otra cosa podríamos enumerar ahí? Entonces ahí hay que descartar ya las lesiones que puede tener a nivel del ano, que eso ya sí es con el examen físico. Habitualmente un paciente que tenga hemorroides externas que estén inflamadas o simplemente, o no hemorroides, sino algún plicoma. Plicoma es esa piel que puede quedar luego de que baja una hemorroide inflamada, queda siempre como un colgajito de piel. Eso puede crear dificultad para la higiene, porque al limpiarse quedan partículas de heces ahí escondidas y eso entonces puede generar picazón. Es como un pliegue redundante, ¿no? Exactamente, una piel redundante. Las hemorroides, muchas veces las personas piensan que las hemorroides son, digamos, son enfermedades, pero la hemorroide es parte del ano, ¿no? Claro, es parte de la anatomía. ¿Y cuándo se convierte en un problema, entonces, doctor? Cuando se inflama, cuando se trombosan, que es cuando se estanca ahí un coagulito de sangre que causa mucho dolor, de hecho, y las que tenemos adentro del ano, o sea, dentro del recto tenemos hemorroides, esas cuando salen, que no deberían de salir en condiciones normales. Ok. Y esto se da regularmente solo en pacientes que sufren de estreñimiento, que hacen un esfuerzo mayor para poder evacuar, o le puede pasar a cualquier persona fuera de pacientes que sufren de esta condición. Sí, le puede pasar a cualquier persona y también está la contraparte, porque la diarrea también produce picor. Okay. O sea, los dos extremos siempre son problemáticos. El tema, estreñimiento y la diarrea. Y la diarrea, claro. Claro, por dos mecanismos totalmente diferentes, porque la diarrea es por el tema del contenido de las heces, o sea, la química altera el pH del ano, o sea, eso es como que algo que está destinado para estar en un medio ácido o alcalino cambie. Entonces ahí cuando llega al ano, pues es irritante porque el ano está preparado para recibir las heces que están formadas ya. Ya en una condición X. X, exacto. Cuando ya es muy líquida y aparte de, cuando una persona tiene diarrea, pues no va una vez al baño. Sí. Va 2, 3, 4, 5 veces y eso causa pues mucha irritación también. Claro. Entonces, pasando al tema del ano húmedo, aquí ¿cuáles factores pudiéramos identificar? ¿Tiene igual que ver con higiene o ya es un asunto más interno del organismo? Yeah. No, aquí no tiene que ver la higiene. Aquí usualmente, la higiene de manera indirecta, porque en los pacientes que, por ejemplo, tienen esos pliegues que se queda heces escondida, puede producir como un manchado fecal. ¿Qué se llamaban? ¿Cómo? Plicomas. Plicomas. Plicoma. Cuando ese plicomita está acompañado de una parte rosada que es mucosa, pues hay un colgajo, hay un colgajo mucocutáneo, o sea, porque tiene algo de mucosa. Y ahí eso puede ser incluso riesgoso para que esa mucosa que debe estar dentro esté afuera, eso puede ser un factor. Lo que sí puede provocar humedad, porque la mucosa al estar expuesta, pues ese moco está ahí de manera constante exteriorizándose y entonces mantiene la humedad ahí. La humedad. Y eso lleva a tener picazón. Pero respondiendo también aparte de lo que me comentaba Lisa, perdón. También cuando hay problemas de continencia, que ahorita el doctor lo mencionó, sí, lo de la continencia, cuando hay problemas de continencia, entonces ahí se da mucho el ano húmedo, porque ese paciente no tiene un ano apretado, está un poco como abierto, entonces se mantiene la salida constante de moco, y ese moco pues produce la humedad. ¿Quién padece habitualmente, doctora, esta condición de incontinencia? ¿Mujer, hombre? ¿Hay algunos factores adicionales que quienes poseen esto pues son más proclives a tener esta condición? En las mujeres se describe mucho más la frecuencia de incontinencia, porque hay un tema que se vincula a la paridad. A la paridad vaginal. Exacto. A esto, al hecho de que hagan episiotomía, o sea, episiotomía es cuando hacen el corte para poder extraer al bebé cuando no puede salir de manera natural. Muchas veces hay lesión esfinteriana que puede entonces causar esa luego a largo plazo, porque en el momento que sucede, usualmente una mujer joven, el músculo compensa y no manifiesta nada. Usualmente esas pacientes son añosas ya, cuando ya se suma la edad, la pérdida de la elasticidad del piso pélvico y ahí entonces se da la continencia. Y también en esos pacientes que son estreñidos crónicos, pues a largo plazo, pues también causan una debilidad del piso pélvico. Usted hablaba de la salida de moco a través de las heces y que eso puede provocar entonces esa humedad en el ano. En este punto, doctora, esa salida de moco
que se puede identificar, entiendo que con un coprológico y ciertas pruebas de las heces. ¿Qué información da sobre la salud del paciente? O sea, ¿qué puede estar pasando en el organismo de un paciente que al defecar, pues viene moco incluido con las heces? Bueno, es importante ese detalle porque eso puede implicar desde algo muy leve, como que el paciente hasta se dio un laxante, eso puede pasar, el paciente se laxa y arrastra luego el moco, hasta que sea un cáncer, que esté ahí en una etapa inicial, el efecto de la masa produce moco. O sea, porque es como que el cuerpo dice, ok, eso que está ahí, eso no es normal. Mío. Entonces, exacto, hay como una hipersecreción y hay un aumento en la producción de moco. Bueno, vamos a darle lugar a la gente, 809-682-9850. Puede llamarnos y la línea internacional 1833-380-0062. Buenos días. Buenos días, doctora Mauri. Adelante. Primero que todo, siempre los escucho. Gracias. Y pongo a mi marido a que también los escuche. Una pregunta. No quiero que me repita el número de la doctora. Sí, con mucho gusto. Otra pregunta. Ella, cuando usted dijo Clínica Vista del Parque, es la que queda... Vista del Jardín. Sí, pero esa es la que queda en el jardín, frente al Jardín Botánico. Sí, esa misma. Esa misma, chévere, me queda cerquita. Exacto. 809... No, espera, doctor, que le voy a hacer más preguntas. Dígame, 809... 563... Ajá. 9923. 9923. Mire, de todo, otra pregunta. ¿Un proctólogo es igual que la especialidad que ella tiene? Bueno, sí. Sí, correcto. ¿Es lo mismo? Ok. Muy bien. Yo he pasado ya por varios excelentes. De esa rifa, yo tengo varias boletas, pero yo me porto bien. Todo yo lo hago. Mire, yo tengo una ducha al lado del inodoro, gracias a Dios. Ducha teléfono, yo me lavo, los wipes sin alcohol, sin perfume, todo, ¿no? Entonces yo quería saber lo del ano húmedo, pero yo soy flaca, o sea que tampoco ahí no entro yo. Ya. Entonces yo me pregunto, ¿será que los envejecientes, porque soy una persona de la tercera edad, tengo 78 años, nos cambia todo? Porque yo nunca he sido estreñida. Y ni soy, yo tomo fibra, aceite de coco, recomendado por el proctólogo. Me mandaron una crema, que es de mi país, yo soy colombiana, Máscara Cromus, al 1%, doctora, mire, cariñosa esa crema. Sí. Ajá, pero estoy encantado oyéndola. Y lo bueno es que lo suben en YouTube. Pues muchas gracias. Yo puedo remitirla a varias amigas. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Encantada. Repítame el nombre de la doctora, por favor. Claro, Jenny Rincón. La doctora Jenny Rincón. A la orden. Jenny Rincón. Ok, bye, gracias. Muchas gracias. Ustedes pueden llamarnos tanto de forma nacional, la República Dominicana, al 809-682-9850, y si está en cualquier parte del planeta, pues lo puede hacer a través del 1-833-380-0062. Doctora, usted, hablando ahora sobre ano húmedo, mencionaba el tema de tomar laxantes. La gente pues suele automedicarse mucho, sobre todo si tienen un problema de estreñimiento. Dicen, no, yo voy a la farmacia, me voy a comprar la fibra tal o el laxante tal, y lo toman por tiempo indefinido. Y también la gente aquí se desparasita. Sí. Cada tanto tiempo yo me doy un pulgante, yo me limpio. Sí. Que está, la doctora Beltré, Tami Beltré, nos ha dicho que eso está prohibido. Claro. Pero la gente continúa haciéndolo. Está prohibido. Pero la doctora Rincón también dice, eso está prohibido. Pero que reciente me pasó en la consulta. Lo que comenté fue eso. Doctora, yo me tomé un desparasitante porque la picazón no lo aguantaba. Cuando lo vemos, tenía ahí su tremenda hemorroide externa, pero como no le molesta, es el detalle. Sí. ¿Qué daños puede provocar en el tracto digestivo y esta parte final, que es la parte que le compete a usted, el tomar laxantes, fibras u otro tipo de sustancias para poder evacuar más de lo que regularmente un paciente puede hacerlo? ¿Qué daños a largo plazo puede provocar esto? Sí, el uso de laxantes, sobre todo indebido, puede, claro, que alterar. Todos influyen sobre la motilidad, o sea, la movilidad del intestino. Pero
también actúan sobre la parte metabólica. O sea, hay un intercambio siempre de electrolitos, que de hecho, por esa razón, muchas veces los pacientes cuando van mucho al baño, luego terminan con deshidratación por la alteración que se da con estos... Pierden muchos electrolitos. Muchos electrolitos, exacto. Entonces, llega un momento en que el intestino se torna tolerante, que ya por más laxante que se toma el paciente, pues ya no le hace efecto. Entonces, el tema está que puede también arrastrar y dañar la flora del intestino. Nosotros tenemos una flora, exacto, normal, que protege el intestino. De hecho, el intestino es un órgano inmune también, que nos defiende, así como el doctor mencionó, eso de la microbiota, eso se refiere a toda la carga bacteriana que está ahí de manera controlada. Y que son necesarias. Necesarias. Cuando esto se altera, pues claro, puede tener el paciente consecuencias. Están también las colitis que puede pasar secundario a estos medicamentos por la afectación de la flora. ¿Qué es la colitis, doctora? ¿Qué es la colitis? Es la inflamación del colon. La inflamación que no es por una enfermedad inflamatoria autoinmune, que la discutimos ya, ni por otra causa, sino por el abuso en este caso del medicamento que altera la mucosa y la mantiene inflamada. Ya. Bueno, es momento de hacer una breve pausa. Yo creo que tenemos que darle chance a la gente. Antes de irnos a la pausa. Escuchamos al oyente y luego nos Exactamente. Vamos a ver, buenos días. Sí, buenos días. Quisiera preguntar, el uso de mucha gente que usan siempre omeprazol, casi siempre, cada rato, todos los días casi. ¿Eso es dañino o perjudicial? ¿Y qué tipo de fibra puede comer la gente natural? La piña, etcétera. Exactamente. Cuando regresemos de esta pausa, mi señor, la doctora Rincón le va a responder hoy hablando de prurito anal y de ano húmedo. Ya volvemos.